Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Sarita. Espero que se suscriban. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo esta linda chambrita o chaquetita para niños y niñas entre 18 a 24 meses. Está bien fácil de hacer. También se puede tejer más grande o más pequeña. Nada más asegúrense de ver la caja de información que está justamente aquí al lado derecho. También en este mismo paso a paso les voy a enseñar cómo tejer el gorrito. Así es que sin más que decir, les enseño cómo se hace. Y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Creo que voy a usar dos colores, pero no estoy segura. Voy a ver si agrego otro más, pero por el momento voy a usar dos colores, en este color gris y en este color azul. Esta es la marca de lana que estoy usando, se llama Stylecraft Special Aran. Es una lana número 4. Ahora, aquí, para empezar, tengo 51 cadenas. En la segunda cadena después del gancho, 1, 2, vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar por esta primera vuelta, nada más haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de la primera vuelta y tengo un total de 50 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora en el siguiente punto bajo voy a hacer dos puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente voy a hacer 1 y en el siguiente voy a hacer 2. Así es como vamos a aumentar para esta segunda vuelta. Nada más vamos a hacer un punto bajo y luego 2 en el siguiente punto. 1 y luego 2. Y así voy a continuar para esta segunda vuelta. Continúen así, nada más haciendo 1, 2, 1, 2, 1, 2 hasta llegar al final. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Hasta aquí tengo 72 puntos bajos. Me hacen falta estos dos puntos. Aquí al final vamos a terminar con dos puntos bajos nada más. No vamos a hacer aumento en el último punto. Así, miren. Ahí está, así terminamos la segunda vuelta donde hemos hecho aumentos y tengo ahora 74 puntos bajos. Ahora, lo que voy a hacer es voy a cambiar de color de hilo. Voy a usar este color azul celeste y para hacer esto voy a meter el gancho en el mismo punto, en este último donde hice el último punto bajo. Voy a jalar una lazada con el nuevo color. Voy a pasar esta lazada aquí por el color gris, voy a jalar el color gris para que se cierre ese punto ahí y ahora con el color celeste voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Ahora me voy a saltar un punto bajo que es el último que hice y en el segundo voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, una cadena. Me salto un punto bajo y en el siguiente un punto bajo, una cadena. Me salto un punto bajo y en el siguiente punto bajo, cadena. Me salto un punto bajo y en el siguiente punto bajo, cadena. Así es como voy a continuar para esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 3 y tengo un total de 37 puntos bajos. Ahora para la cuarta vuelta voy a hacer dos cadenas y voy a girar. En esta vuelta lo único que vamos a hacer es en cada uno de los espacios de cadenas vamos a hacer un punto bajo, una cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Y así vamos a continuar hasta el final de esta cuarta vuelta. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer la cuarta vuelta. Tengo un total de 37 puntos bajos más las dos cadenas al inicio. Ahora, vamos a cambiar de color de hilo. Así es que para hacer esto, miren, les voy a mostrar una manera cómo cambiar de color para que no se note aquí el punto. Miren, tenemos el último punto bajo y aquí está, miren. En la barrita esta, miren, ahí voy a meter el gancho y voy a jalar esta lazada en este color gris, así. Y la voy a pasar por estas dos lazadas, esta y la que tengo en el gancho. Ahí. Ahora voy a jalar el color azul para que ese punto se cierre y como pueden ver,
Ahora con el color gris voy a hacer 2 cadenas y como pueden ver, miren, ahí queda bien todavía el punto bajo. Así es como vamos a unir el color de aquí en adelante. Ahora en esta vuelta vamos a hacer aumentos. Miren, aquí para iniciar en estos primeros 2 espacios voy a hacer un punto bajo cadena, punto bajo cadena. Ahora en el siguiente espacio, que es este, voy a hacer un aumento, voy a hacer un punto bajo cadena, punto bajo cadena en el mismo punto, en este mismo espacio. Ahora en el que sigue voy a hacer un punto bajo cadena y en el que sigue voy a hacer el aumento, punto bajo cadena, punto bajo cadena en este mismo espacio y luego un punto bajo cadena. Así vamos a continuar. Hacemos aumento y luego un punto bajo cadena, aumento, un punto bajo cadena. Y el aumento siempre es de hacer punto bajo cadena y punto bajo cadena en el mismo espacio. No se olviden hacer cadena aquí cuando vayan a hacer este siguiente espacio. Y ahí está, punto bajo y luego aumento, punto bajo cadena, punto bajo cadena y un punto bajo. Ahí está, así es como vamos a continuar. Vamos a hacer punto bajo y luego aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, cadena, aumento. No se les olvide hacer la cadena, ¿ok? De separación. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5. En esta vuelta hemos aumentado. Aquí al final hice mi aumento en este espacio. Luego en los últimos 2 hice nada más un punto bajo cadena y al final un punto bajo. Ahí está, así es como termino esta vuelta número 5 con 54 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta en cada espacio de cadena vamos a hacer punto bajo cadena, incluyendo aquí en el centro donde hacíamos el aumento. Les muestro, miren, aquí en este primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo cadena, en el siguiente punto bajo cadena y luego tengo el aumento. En el espacio de cadena que es en el centro de estos 2 puntos bajos voy a hacer punto bajo cadena, luego punto bajo cadena, punto bajo cadena, punto bajo cadena en medio de estos 2 y así vamos a continuar para esta vuelta número 6. En esta vuelta número 6 vamos a tener los mismos puntos, 54 puntos más las 2 cadenas al inicio. Continúen así, nos vemos al final de la vuelta número 6. Estoy al final de esta vuelta número 6, tengo un total de 54 puntos. Ahora vamos a repetir la vuelta en este color celeste. Así es que vamos a dejar de usar el color gris y voy a meter el gancho aquí. Recuerden que para unir el color metemos el gancho aquí a un lado. Miren, esta barrita de este punto bajo y vamos a jalar una lazada. Así. Y la pasamos por estas 2 lazadas ahí. Ahora jalamos el color gris tantito para que se cierre ese punto y ahora con el color azul vamos a seguir y vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 7 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 6, que es nada más hacer un punto bajo cadena en cada uno de los espacios de cadena. Así, miren. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener también 54 puntos más las 2 cadenas. Luego vamos a girar, hacer 2 cadenas, hacer 2 cadenas y girar y luego regresarnos para la vuelta número 8 haciendo lo mismo. Vamos a ir haciendo esas 2 vueltas y luego vamos a repetir las 2 vueltas donde hacemos aumento y hasta tener el tamaño deseado del canesú. Es fácil. Así es que aquí para esta vuelta número 7 ustedes van a continuar haciendo un punto bajo cadena hasta llegar al final. Cuando lleguen al final van a hacer su último punto bajo en este espacio de cadena aquí. Luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y se van a regresar haciendo lo mismo para la vuelta número 8. Nos vemos al final de la vuelta número 8. Ok, terminé de hacer la vuelta número 7 y la vuelta número 8. Tengo un total de 54 puntos en cada una de esas vueltas, más las 2 cadenas al inicio. Ahora para la vuelta número 9 y 10 vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta vuelta, las 5 y las 6. Así es que vamos a cambiar de color de hilo aquí. Vamos a meter el gancho a un lado aquí del punto bajo. Tengo 2 lazadas, voy a jalar esta lazada en este color gris y voy a pasar esta lazada por estas 2 lazadas. Ahora voy a jalar el color gris tantito ahí para que ese punto se cierre y con el color gris ahora vamos a hacer
2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 9 vamos a hacer los aumentos de igual manera como los hicimos aquí en esta vuelta número 5. Así es que aquí miren, empezando en estos primeros dos espacios de cadena, nada más vamos a hacer un punto bajo cadena, punto bajo cadena. Ahora en el siguiente espacio vamos a hacer el aumento y hacemos punto bajo cadena, punto bajo. En el siguiente espacio un punto bajo cadena y en el siguiente el aumento. Cada aumento consiste de un punto bajo cadena, punto bajo cadena, y eso es todo lo que voy a hacer de aquí en adelante. Punto bajo cadena y aumento. Ahí está, miren, punto bajo cadena, aumento, punto bajo cadena, aumento. No se les vaya a olvidar hacer cadena después que terminen de hacer el aumento, punto bajo, cadena, punto bajo. Así es como vamos a aumentar para esta vuelta número 9. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 9. En esta vuelta hemos hecho los aumentos. Aquí al final terminé haciendo 3 puntos bajos. No hice aumento aquí en el segundo antes de terminar. Así tengo un total de 79 puntos bajos más las 2 cadenas al inicio. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer punto bajo cadena en cada uno de los espacios de cadena. Empezando en este primero hacemos un punto bajo cadena, en el siguiente punto bajo cadena, en el siguiente punto bajo cadena y aquí donde tengo el aumento en el centro tengo una cadena, así es que allí voy a hacer punto bajo cadena también. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 10. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 10. Tengo un total de 79 puntos bajos más las 2 cadenas al inicio. Ahora lo que vamos a hacer para la vuelta número 11 y 12 es hacer estas dos vueltas en este color azul. Así es que vamos a dejar de usar el color gris. Vamos a meter el gancho aquí, miren, a un lado del punto bajo, ahí, y vamos a jalar esta lazada en este color azul, así. Y pasamos esta lazada por las dos lazadas del gancho. Cerramos ahí, jalamos, y ahora con el color azul vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta número 11, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 10, que es hacer punto bajo cadena en cada uno de los espacios de cadena. Miren aquí, empezando aquí, vamos a hacer punto bajo cadena, punto bajo cadena, punto bajo cadena. Y así van a continuar hasta terminar la vuelta número 11. Cuando lleguen aquí al final, en este último espacio de las 2 cadenas, van a hacer su último punto bajo, luego van a hacer 2 cadenas, girar y repetir lo mismo para la vuelta número 11. Así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 11. Recuerden que siempre vamos a tener 79 puntos bajos más las 2 cadenas. Continúen y nos vemos al final de la vuelta número 11. Ok, terminé de hacer la vuelta número 11 y 12, así es que ahora para la vuelta número 13 y 14 vamos a repetir lo mismo que hicimos en estas últimas 2 vueltas. No voy a hacer la vuelta de aumento porque así como está ya el canesú tiene el tamaño que yo necesito para continuar con la talla que estoy haciendo. Pero si ustedes quieren continuar y hacer más aumentos para hacer el canesú más grande para otra talla, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo así ya lo voy a dejar, creo que ya no necesita más aumento. Así es que aquí para la vuelta número 13 y 14 vamos a cambiar de lana, vamos a agarrar el color gris. Vamos a irnos aquí a un lado del punto bajo y vamos a jalar una lazada y la vamos a pasar aquí por estas 2 lazadas que están en el gancho. Vamos a jalar aquí para que se cierre ese punto tantito y con el color gris voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahí está. Así es que aquí para la vuelta número 13, en cada espacio de cadena vamos a hacer punto bajo cadena, punto bajo cadena, punto bajo cadena. Es lo mismo que acabamos de hacer para la vuelta número 11 y 12. Nada más que vamos a hacerlos en este color gris.
Ahora aquí al final de la vuelta número 13 van a hacer su último punto bajo en este espacio de las dos cadenas al final. Luego van a hacer 2 cadenas y van a girar y se van a regresar para la vuelta número 14. Así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 14. Ok, terminé de hacer la vuelta número 13 y la vuelta número 14. Al final de cada vuelta teníamos un total de 79 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 15 y la vuelta número 16, pero vamos a cambiar de color de hilo aquí, miren. Vamos a dejar de usar el color gris, nos vamos a ir aquí a un lado del punto bajo y vamos a jalar una lazada en este color azul y vamos a pasarla por estas 2 lazadas ahí. Ahora con el color azul vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a hacer la vuelta número 15 y la vuelta número 16, igual como acabamos de terminar estas últimas 2 vueltas. En cada espacio de cadena hacemos un punto bajo cadena, un punto bajo cadena, punto bajo cadena y así voy a continuar hasta llegar aquí al final. Al final voy a hacer mi último punto bajo aquí donde tengo las 2 cadenas, luego voy a hacer 2 cadenas y voy a girar y voy a continuar para la vuelta número 16. Así es que continúen, terminen estas 2 vueltas, la vuelta número 15 y la vuelta número 16 y nos vemos al final de la vuelta número 16. Ok, terminé de hacer la vuelta número 15 y la vuelta número 16. Ahora, al final de esta vuelta tengo 79 puntos bajos, así como hemos tenido en estas últimas vueltas. Ahora, me está midiendo desde aquí hasta aquí. El canesú mide 11 centímetros, que son casi 4 pulgadas y media. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Así es que, como les digo, tenemos 79 puntos por todo alrededor. Aquí para este delantero tengo 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en este espacio de cadena puse un marcador. Ahora, para las mangas tengo 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y en este espacio de cadena puse mi marcador de puntos. Ahora para la parte de atrás tengo 21 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y en este espacio tengo mi marcador y de nuevo para la otra manga son 18 puntos bajos y para este delantero aquí tengo 11 puntos bajos. Así es que así es como vamos a dividir las mangas. Ahora miren, aquí para esta siguiente vuelta yo voy a continuar el suéter haciéndolo en este color azul, pero si ustedes quieren continuar con cualquier otro color o continuar con el color gris, también lo pueden hacer. Aquí no voy a unirme con el color gris, bien puedo cortar ya el hilo ahí, no pasa nada. Así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar estos puntos hasta llegar aquí. Así es que empezando en este primer espacio de cadena, siempre vamos a mantenernos con el mismo punto. Punto bajo cadena en cada espacio de cadena. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la manga. Ok, terminé de hacer este delantero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos más las 2 cadenas aquí al inicio. Ahora para dividir las mangas vamos a hacer 4 cadenas y nos vamos a saltar estos 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 puntos bajos. Nos saltamos y en este espacio de cadena donde tengo mi marcador de puntos voy a hacer un punto bajo, una cadena y ahora voy a continuar para la parte de atrás haciendo punto bajo cadena en cada uno de los espacios de cadena hasta llegar a donde tengo el siguiente marcador, que es aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la parte de atrás. Para la parte de atrás tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 puntos bajos. Ahora para dividir la otra manga vamos a hacer
4 cadenas y nos vamos a saltar estos 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y en este espacio que tengo aquí de cadena, donde tengo mi marcador de puntos, voy a hacer un punto bajo, cadena, y luego voy a terminar aquí este delantero. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. En esta vuelta dividimos las mangas y tengo un total de 45 puntos bajos. Aquí para este delantero tengo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para la parte de atrás tenemos 22 puntos y para este otro delantero tengo 11 puntos bajos más las 2 cadenas. Se hacen 12. Así es que son 45 puntos bajos en esta primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar estos puntos de este delantero, así es que vamos a hacer un punto bajo cadena, punto bajo cadena, hasta llegar aquí donde tenemos estas 4 cadenas debajo de la manga. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos aquí para este delantero. Este es mi último espacio de cadena. Aquí tengo un punto bajo, una cadena. Ahora tenemos las 4 cadenas. En la primera cadena aquí vamos a hacer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en esta misma cadena. Vamos a aumentar ahí una cadena. No se les olvide hacer una cadena ahí. Ahora me voy a saltar la segunda cadena y en la tercera cadena, que es esta, voy a aumentar. Voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Ahí está. Estos son los 2 aumentos. Miren, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Y ahora aquí voy a irme al primer espacio de cadena de la parte de atrás, que es este, y voy a hacer punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadena. Y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles lo mismo que acabamos de hacer en este lado, lo vamos a hacer aquí, así es que se los voy a mostrar. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos para la parte de atrás. Ahora aquí estamos debajo de la manga. Ahora aquí al final tengo un punto bajo, una cadena en este último espacio, miren ahí. Ahora en esta primera cadena vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Me salto la segunda cadena y en la tercera cadena, que es esta, voy a hacer otra vez más lo mismo. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Ahora en este primer espacio de cadena de este delantero hacemos punto bajo, cadena, punto bajo, cadena hasta terminar. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, terminé de hacer la segunda vuelta y tengo un total de 51 puntos bajos en esta vuelta. Estoy contando los aumentos que hicimos aquí. Ahora para la tercera vuelta hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora aquí vamos a trabajar estos puntos de igual manera para este delantero, un punto bajo, una cadena en cada uno de los espacios de cadenas hasta llegar aquí debajo de la manga. Nos vemos más o menos por aquí para mostrarles lo que vamos a hacer aquí debajo de la manga, ya que vamos a aumentar de nuevo en esta tercera vuelta. Nos vemos aquí. Ok, terminé de hacer estos puntos de este delantero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hice mi último punto bajo, cadena. Y ahora aquí tenemos los aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Tenemos el punto bajo, cadena, punto bajo. Aquí en este espacio de cadena voy a hacer lo mismo. Voy a aumentar, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Y en este mismo espacio otro punto bajo, cadena. Ahora en el espacio en medio de los 2 aumentos, aquí miren, tenemos un espacio de cadena. Ahí vamos a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Luego tengo el segundo aumento, lo mismo. En el espacio de cadena, un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Y ahora vamos a continuar para la parte de atrás, nada más haciendo punto bajo, cadena, hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos aumentos aquí a este otro lado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos para la parte de atrás. Estoy aquí en este último espacio de cadena. Hice un punto bajo, cadena y luego tengo el aumento de la vuelta anterior. En medio de estos 2 puntos bajos ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo, cadena, un punto bajo, cadena. Luego tengo el espacio entre los 2 aumentos.
Ahí voy a hacer un punto bajo cadena, un punto bajo cadena. Luego tengo el segundo aumento en el medio. Voy a hacer punto bajo cadena, punto bajo cadena y luego tengo el siguiente espacio de cadena para el delantero. Ahí voy a hacer un punto bajo cadena y luego voy a terminar estos últimos puntos de esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 3 y tengo un total de 57 puntos bajos. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ya no vamos a aumentar ni nada, aquí nada más vamos a trabajar estos puntos. Así, adentro de cada uno de los espacios de cadena hacemos un punto bajo cadena. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar los puntos debajo de la manga. Así es que voy a continuar así. En cada espacio de cadena hago un punto bajo, una cadena. Ok, aquí están los aumentos que hicimos debajo de la manga. Tenemos 3 aumentos, 1, 2, 3 y en medio de cada uno tengo un espacio de cadena. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En medio de estos 2 puntos bajos está una cadena y voy a hacer un punto bajo cadena. En medio de los 2 aumentos hay una cadena, voy a hacer un punto bajo una cadena. Luego tengo el segundo aumento, en medio de los 2 puntos bajos voy a hacer un punto bajo cadena y luego tengo un espacio de cadena en medio de los 2, punto bajo cadena y el último aumento en medio, punto bajo cadena. Ahí está, así es como vamos a trabajar aquí estos puntos. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que acabo de mostrarles aquí. A este lado exactamente lo mismo lo van a hacer aquí, donde tenemos los otros aumentos debajo de la otra manga. Así es que van a hacer lo mismo y luego terminar esta cuarta vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 4, tengo 57 puntos bajos más las 2 cadenas al inicio. Ahora de aquí en adelante ya no vamos a hacer aumentos, vamos a trabajar esta misma vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar y en cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena hasta terminar esta vuelta. Cuando terminen esta vuelta aquí al final van a hacer su último punto bajo donde tenemos las 2 cadenas, luego van a hacer 2 cadenas y van a girar y continuar para darle ya el largo aquí del suéter. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer para ya darle el largo al suétercito. Y miren, así es como se mira hasta aquí. Ahí está. Ahí está, así es que van a repetir esta misma vuelta por el resto del suéter, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte, tengo un total de 30 vueltas desde aquí donde dividimos las mangas. Ahora me está midiendo desde acá arriba del cuello hasta el final, está midiendo aproximadamente 12 pulgadas que son más o menos 30.5 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí en la parte de abajo es, miren, si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer. Para esta vuelta que vamos a hacer, voy a hacer una cadena y voy a girar encima de cada uno de los puntos bajos. Empezando en este primero, voy a hacer un punto bajo. Ya no vamos a hacer cadena ni nada, sino que encima de cada uno de los puntos bajos vamos a hacer un punto bajo. Y esto es todo lo que voy a hacer para esta vuelta. Un punto bajo encima de cada uno de los puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta de puntos bajos y tengo un total de 58 puntos bajos. Aquí al final, encima de la última cadena, hice mi último punto bajo. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar de color de hilo. Aquí tengo este color gris. Ahora lo que voy a hacer es voy a ir aquí a un lado del punto bajo. Si se recuerdan, tenemos esta barrita a un lado. Ahí vamos a meter el gancho. Me voy a hacer este punto bajo de nuevo porque se escondió. Ahí está, miren, ahí está la barrita, miren, ahí. Voy a meter el gancho y voy a jalar esta lazada y la voy a pasar por las 2 lazadas que están en el gancho. Ahora aquí nada más jalamos el color azul y ese punto se cierra ahí. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí encima de este primer punto bajo voy a hacer un medio punto alto.
Luego, aquí en el siguiente vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Así es que empezando en este segundo, voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho hacia un lado, voy a salir al otro y voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el siguiente, un medio punto alto en realce por detrás. Así es que metemos el gancho por detrás, salimos al otro lado, jalamos una lazada y hacemos el medio punto alto. Así, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Ahí está. Si ustedes prefieren también hacer puntos bajos para esta parte de abajo, lo pueden hacer. Yo sé que muchas personas a veces tienen dificultad en hacer los puntos en realce, pero si prefieren pueden hacer también puntos bajos, no pasa nada. Les va a quedar diferente, pero se va a ver bien también. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final hice un medio punto alto encima del último. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En realidad, la segunda y la tercera vuelta van a hacer lo mismo. Van a hacer una cadena y van a girar. Y encima del primer medio punto alto van a hacer un medio punto alto. Así. Y luego los puntos los van a hacer así como se presentan. Si están en realce por frente, van a hacer un medio punto alto en realce por frente. Si está por detrás, lo hacen por detrás, así. Así es que aquí, miren, tengo un medio punto alto en realce por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue está por detrás, un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, por detrás, y así vamos a continuar hasta llegar aquí al final. Al final aquí ustedes van a hacer un medio punto alto encima del último, luego van a hacer una cadena, van a girar y van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Un medio punto alto encima de ese último punto y luego trabajar los puntos así como se presentan. Vamos a hacer 3 vueltas, creo yo. Si no, continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas, pero yo creo que con 3 va a estar bien. Bueno, nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 4 vueltas en lugar de 3 que les había mencionado, así es que asegúrense de tener 4 vueltas y estoy justamente aquí al lado derecho. Miren, ahí está. Aquí está donde iniciamos, aquí está este hilo. Así es que ahora lo que vamos a hacer es hacer medios puntos altos aquí a la orilla. Así es que para empezar aquí tengo una cadena y en este último medio punto alto que hice aquí en la mera orilla voy a hacer un medio punto alto. Luego un medio punto alto en la siguiente vuelta. Medio punto alto en la siguiente, medio punto alto en la siguiente y medio punto alto aquí en la primera vuelta en el color azul. Ahí, miren. Así es que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos altos. Ahora, en esta parte aquí vamos a hacer 1, 2 medios puntos altos y luego me voy a saltar una vuelta y en los siguientes 2 voy a hacer 1 y 2. Me salto una vuelta y en los siguientes voy a hacer 1 y 2. Les muestro. Esto es para que no quede esta parte muy cargada de puntos, porque si no se va a caer. No se va a ver bien. Así es que aquí miren, tengo 1 ya en la primera vuelta. En la siguiente vuelta voy a hacer otro medio punto alto. Ahora me voy a saltar esta vuelta y en las siguientes 2 voy a hacer 1 en cada uno. Y estos son medios puntos altos que estamos haciendo. Ahora me salto la siguiente vuelta y en las siguientes 2 vueltas voy a hacer un medio punto alto. Ahí está. Así es como vamos a continuar. Así es que continúen y nos vemos aquí en la parte de arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos medios puntos altos aquí en la mera orilla. Tengo un total de 38 medios puntos altos. Nos vamos a asegurar de que al otro lado tengamos el mismo número de puntos. Aquí lo importante es de que esta parte no quede encogido. Si ustedes miran de que está muy encogido, entonces agréguenle más puntos. Pero si miran de que está muy cargado de puntos, se va a ver que esta parte aquí está muy caída, así es que tienen que quitar puntos. Pues bueno, aquí con 38 medios puntos altos lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a regresar y aquí vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí, miren, lo que vamos a hacer es encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás,
un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás. Ahí está. Así es como vamos a trabajar esta parte. Vamos a terminar también con 38 medios puntos altos y así vamos a hacer esta parte. Ahora, si ustedes prefieren hacer medios puntos altos encima en lugar de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, lo pueden hacer también. Así les va a quedar un poco diferente, pero también se va a ver bien. Pues bueno, continúen y nos vemos aquí en la parte de abajo. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a hacer una vuelta más de igual manera. Aquí miren, encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Luego voy a trabajar estos puntos así como se presentan. El primero lo voy a trabajar en realce por frente, un medio punto alto, y el que sigue medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y medio punto alto, enredarse por detrás. Así voy a continuar para esta tercera vuelta y luego nos vemos aquí arriba para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Aquí estoy arriba del cuello. Ahora lo que vamos a hacer aquí en el cuello es lo siguiente. Miren, vamos a hacer una cadena y aquí vamos a hacer medios puntos altos por todo alrededor del cuello. Así es que empezando aquí, miren, en este último medio punto alto que hice, vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente, que es este, voy a hacer un medio punto alto. Y otro más aquí. Ahí, miren, ahí está. Ahora, miren, tenemos estos puntos aquí que hicimos, son puntos bajos y se miran en medio, miren, se miran los puntos. Así es que aquí lo que vamos a hacer son medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando aquí, en este primero, miren, o más bien aquí, en este primero que está aquí, vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. Ahí. Y en el que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás. Ahí está. Así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás por todo el cuello. Ahora, si prefieren hacer medios puntos altos en medio, aquí miren, cada uno de estos espacios lo pueden hacer. En lugar de hacerlos enredarse, los pueden hacer así normal, un medio punto alto encima, o más bien aquí adentro en el espacio, así miren, así les va a quedar bien también. Yo los voy a hacer en realce, así como se los mostré aquí al inicio, uno en realce por frente y uno por detrás. Continúen y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el cuello. Ahora vamos a hacer estos puntos a la orilla de igual manera como los hicimos al otro lado. Vamos a tener 38 puntos también. Así es que aquí vamos a hacer una cadena. Vamos a hacer un medio punto alto en este último espacio. Y luego un medio punto alto en la siguiente vuelta. Y así vamos a continuar hasta llegar a la parte de abajo. Así es que continúen de esta manera y nos vemos al final. Ok, estoy aquí en esta parte de abajo y tengo 38 puntos, los mismos que tenía aquí a este otro lado. Así es que ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a hacer estas dos vueltas de igual manera. Miren, aquí encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto. Y luego en el siguiente voy a hacer medio punto alto, enredarse por frente, por detrás. En el siguiente, un medio punto alto, enredarse por frente. Y un medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Ahora continúen y nos vemos acá arriba para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la parte de arriba. Ahora voy a hacer una cadena y nos vamos a regresar por todo alrededor del cuello y luego nos vamos a regresar de vuelta y terminar la tercera vuelta en la parte de abajo. Así es que para hacer esto aquí vamos a hacer una cadena y en este último medio punto alto que hice encima del último punto aquí vamos a hacer un medio punto alto. Luego en este espacio aquí voy a hacer un medio punto alto y aquí está el primer punto en realce, está en realce por detrás, así es que vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por detrás, un medio punto alto, enredarse por frente, un medio punto alto, enredarse por detrás y así voy a continuar alternándome hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello, hice mi último medio punto alto aquí encima del último. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí fácilmente puedo hacer lo mismo, medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, pero me va a quedar muy alto el cuello. Si ustedes quieren hacerlo así, donde hacen medios puntos altos por una vuelta más, lo pueden hacer, pero yo lo que voy a hacer son puntos deslizados. Voy a hacer el primero aquí, uno, luego encima del siguiente otro punto deslizado y así voy a continuar hasta llegar al otro lado del cuello. Ahí está. Así es que continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. Aquí hemos hecho puntos deslizados. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás de este lado. Así es que voy a hacer una cadena y aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahí miren. Y luego un medio punto alto aquí en el siguiente. Y luego tenemos el primer punto. Este que está aquí está enredarse por frente. Así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente, medio punto alto, enredarse por frente y así voy a continuar hasta terminar en la parte de abajo. Así es que continúen y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí hice mi último medio punto alto, luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta parte está terminada. Ya le agregué aquí los botones. Una cosa, no agregué ojales porque los espacios que están en medio de cada medio punto alto, miren, se pueden usar como ojal, que es lo que yo hice. Recuerden que los botones para niños van al lado derecho y los ojales van al lado izquierdo. Para niñas es lo contrario. Los botones van al lado izquierdo y los ojales van al lado derecho. Pero bueno, ahí está. Miren, así es como me ha quedado. Y bueno, ahora vamos a hacer las mangas. Aquí yo hice esta manga, la empecé ya en el color gris, pero no sé si me gusta en el color gris. Creo que voy a usar el color azul mejor. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo que hice aquí. No la he terminado todavía porque quiero ver cómo se mira en el color azul y después voy a ver si voy a terminarlo con mangas azules o mangas gris. Así es que aquí vamos a hacer una lazada. Y vamos a empezar del lado derecho hacia adentro. Así es que vamos a empezar aquí. Miren, vamos a buscar el centro que viene siendo más o menos aquí. Vamos a jalar esta lazada. Así. Y ahora voy a hacer una cadena y en este mismo punto, aquí voy a hacer un punto bajo. Luego una cadena. Voy a saltar a este siguiente espacio, miren aquí, y voy a hacer un punto bajo cadena. Y ahora aquí donde tengo este punto, miren, en este mismo espacio aquí, voy a hacer un punto bajo cadena. Y luego voy a continuar haciendo un punto bajo cadena en cada uno de los espacios de cadenas por todo alrededor de la manga. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy aquí al final de esta primera vuelta. Hasta aquí tengo 22 puntos bajos y el último punto bajo lo hice en este último espacio. Miren, aquí tengo el primer punto bajo. Para terminar, no vamos a hacer cadena aquí al final, sino que nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta primera vuelta con un total de 22 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, miren, vamos a buscar el primer espacio de cadena, que es este. Aquí al final no hicimos espacio de cadena, así es que está el punto bajo y luego el espacio de cadena. Ahí este es el primero, ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo cadena. Luego en el siguiente espacio de cadena, otra vez más, punto bajo cadena. En cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer un punto bajo, una cadena. Continúen así por esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, hasta aquí tengo 21 puntos bajos. Ahora, para terminar, no vamos a hacer cadena porque voy a reducir una vuelta más. Así es que no vamos a hacer cadena y nos vamos a ir aquí a un lado donde está la cadena, miren donde iniciamos, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y vamos a buscar el primer espacio de cadena, que es este. Miren, aquí está el último punto bajo y en este espacio de cadena voy a hacer un punto bajo cadena y luego en cada uno de los espacios lo mismo, un punto bajo cadena.
Ahí está, así es como van a continuar para esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de la tercera vuelta, hasta aquí tengo 20 puntos bajos. Ahora para terminar ya no vamos a hacer más reducciones, así es que aquí al final de esta vuelta voy a hacer una cadena. Y para terminar me voy a ir aquí a un lado donde está la cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino la tercera vuelta con un total de 20 puntos bajos. De aquí en adelante vamos a tener estos 20 puntos bajos. Ahora para la cuarta vuelta y todas las vueltas que siguen van a hacer una cadena, van a girar. Y luego en el primer espacio de cadena, que es este, miren, ahí está. Este fue el último que hicimos. Ahí vamos a hacer un punto bajo, una cadena. Y luego en cada uno de los espacios de cadenas van a hacer un punto bajo cadena. Y así vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Estoy al final de la cuarta vuelta, hasta aquí tengo 20 puntos bajos. Recuerden que ahora sí vamos a hacer una cadena aquí al final y nos vamos a ir encima del primer punto bajo, miren ahí. Y vamos a unirnos con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta y todas las vueltas que siguen. Van a hacer lo mismo, siempre van a unirse al inicio encima del primer punto bajo con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 5 y todas las vueltas que siguen de aquí en adelante, vamos a hacer una cadena y vamos a girar y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Empezando en el primer espacio de cadena, hacemos un punto bajo cadena, punto bajo cadena en el siguiente y así van a continuar por todo alrededor haciendo punto bajo cadena. Ahí está. Luego para terminar se van a unir aquí al final, no se olviden hacer su cadena y van a unirse con un punto deslizado encima del primer punto bajo. Luego van a hacer una cadena y van a girar y continuar con lo mismo, un punto bajo cadena en cada uno de los espacios de cadenas de la vuelta anterior. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, porque eventualmente vamos a tener que cambiar a un ganchillo más pequeño para darle ya forma al final de la manga. Así es que continúen viendo y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la manga. Miren, hice un total de 21 vueltas. Desde aquí donde iniciamos la vuelta hasta aquí hay 21 vueltas usando el gancho de 5.5 milímetros, este que está aquí. Después, por un total de 12 vueltas, que son estas, cambié a un gancho de 4.5 milímetros y ahí está. Así es como tenemos la manga hasta aquí. Me está midiendo, déjenme ver, aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahí está. Así es que tenemos un total de 21 vueltas más 12. Miren, si contamos todas las vueltas son 21 más 12 son 33. Así es que esta vuelta número 33 terminé aquí al lado derecho. Y nada más me uní aquí al inicio con un punto deslizado. Así, miren. Y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Ahora, esta parte que sigue, que es la parte del puño, la vamos a hacer así como este lado. Y para hacer eso, vamos a hacer una lazada aquí con el color gris. Ahí está. Y usando este mismo gancho de 4.5 milímetros, que son estas 12 vueltas que hicimos aquí, vamos a jalar esta lazada y vamos a hacer el puño. Así es que aquí vamos a hacer una cadena y el primer punto bajo que tenemos aquí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar alternándome entre un medio punto alto en realce por frente, un medio punto alto en realce por detrás en cada uno de los puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta. Este último punto aquí está en realce por detrás, así es que aquí para terminar me voy a ir aquí a un lado, miren donde tengo la cadena ahí, y voy a hacer un punto deslizado.
Ahí está, así terminó la primera vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más usando este gancho. La última vuelta, vamos a hacer un total de 3 vueltas. La última vuelta la vamos a hacer usando este gancho de 5.5 milímetros, pero ustedes la van a hacer de igual manera, así como se los voy a mostrar aquí. Miren, el primer punto está en enredarse por frente, si es que hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente y medio punto alto, enredarse por detrás. Así van a continuar para esta segunda vuelta, alternándose entre un medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, hasta terminar aquí con este último punto que está enredarse por detrás. Para terminar se van a unir aquí a un lado donde está la cadena con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a hacer la última vuelta, si ustedes quieren, con este gancho más grande. Yo decidí hacerlo de esa manera para que el puño aquí no quede muy socado, que quede un poco flojo. Así es que esta última vuelta, como les digo, son un total de 3 vueltas, pero la última vuelta la hice con el gancho original que hicimos el suéter de 5.5 milímetros. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para ya terminar la chaquetita. Así es que vamos a hacer esto, luego vengo y les muestro ya la manga terminada. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego escondí el hilo. Ahora ya la manga está terminada. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí a este lado. Está hecho de igual manera, nada cambia, ustedes nada más van a hacer exactamente lo mismo. Pues bueno, aquí está ya la chaquetita terminada. Miren qué linda está, me encanta cómo ha quedado. Y bueno, aquí está la parte de atrás. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba del cuello hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. Y la sisa, aquí esta parte, está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Y de largo desde arriba hasta el final está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Y aquí la parte del pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora, basado en esas medidas, esta chaquetita o suétercito es para niños y niñas entre más o menos 18 y 24 meses, pero la van a poder tejer más grande o más pequeña. Yo diría desde más o menos 6 a 9 meses hasta 4 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo la pueden tejer más grande o más pequeña, así es que asegúrense de ver ahí. Para la chaquetita usé un total de 256 gramos. Pues bueno, ya les enseñé cómo tejer la chaquetita, ahora les voy a enseñar cómo tejer el gorrito, así es que continúen viendo. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Estoy usando la misma lana que usé para hacer el suétercito para niños y también voy a usar en este color azul. El resorte lo voy a hacer en este color gris. Pues bueno, aquí para empezar tengo 7 cadenas. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar hasta llegar a la última cadena. Aquí voy a tener un total de 6 puntos bajos. Ahora, si ustedes prefieren hacer su resorte de cualquier otra manera, lo pueden hacer. Nada más asegúrense de tener el mismo número de vueltas que yo voy a hacer aquí para mi resorte. Pues bueno, aquí ya tengo los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Y vamos a hacer puntos bajos también, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto. Empezando encima del primero, voy a hacer un punto bajo en el siguiente, punto bajo en el siguiente y así voy a continuar hasta una vez más tener 6 puntos bajos. Siempre vamos a tener 6 puntos bajos. Luego vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahí está. Este es el último. Tengo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer una cadena. Vamos a girar y de nuevo vamos a repetir lo mismo. Así es como yo voy a hacer este resorte. Así es que voy a continuar y voy a hacer estas vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí. Aquí yo lo que estoy haciendo es basado en medidas estándar
para una talla de más o menos 18 a 24 meses voy a hacer este resorte. Así es que si ustedes lo quieren hacer para cualquier otro tamaño, de igual manera lo pueden hacer. Nada más pueden hacer su resorte y luego medírselo alrededor de la cabeza de su niño o niña, de adultos o para bebitos también. Pues bueno, continúen así, luego vengo y les muestro ya el resorte terminado. Ok, terminé de hacer el resorte, hice un total de 68 vueltas y me están midiendo aproximadamente 16 pulgadas, que son más o menos 41 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir los dos lados aquí. Así es que vamos a irnos al primer punto de este lado, vamos a jalar esta lazada y vamos a hacer una cadena. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto y el siguiente punto bajo de la parte de atrás, y vamos a hacer un punto deslizado. Así es como vamos a unir los dos lados. Punto deslizado en el siguiente, punto deslizado en el siguiente y dos más. Y aquí está el último punto. Ahí está. Y ya están unidos los dos lados. Ahora vamos a hacer una cadena. Ahora lo que vamos a hacer aquí son, miren, en esta primera vuelta que se mira aquí, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Me voy a saltar esta vuelta y en la siguiente, que es esta, voy a hacer un punto bajo, cadena. Me salto esta vuelta y en esta siguiente vuelta un punto bajo, cadena, y así voy a continuar hasta llegar aquí al inicio. Al final de esta primera vuelta vamos a tener un total de 34 puntos bajos separados de una cadena. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 34 puntos bajos separados de una cadena. Ahora, para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde tenemos la cadena, miren ahí, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la primera vuelta con un total de 34 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta yo voy a continuar con este mismo color de hilo, pero en la siguiente vuelta voy a cambiar. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces van a hacer exactamente lo mismo que yo voy a hacer aquí. Vamos a irnos al último espacio de cadena. Miren aquí al final hice un punto bajo, cadena, y luego me uní al inicio. En este espacio de cadena, que es el último, vamos a regresarnos, vamos a meter el gancho así y vamos a jalar una lazada para hacer un punto bajo. Ahí está el primer punto bajo de la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer una cadena y en cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena por todo alrededor de esta segunda vuelta. Al final de la segunda vuelta también vamos a terminar con 34 puntos bajos separados de una cadena. Bueno, continúen así y nos vemos aquí al final de la segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 34 puntos bajos separados de una cadena. Ahora aquí, para terminar cada vuelta, vamos a asegurarnos de hacer una cadena al final y nos vamos a unir aquí al inicio con un punto deslizado. Ahora, si ustedes no están cambiando de color de hilo, ustedes nada más van a hacer su punto deslizado aquí encima del primer punto, así, y luego van a hacer su primer punto bajo en este último espacio de cadena, así, y luego van a continuar haciendo punto bajo, cadena en cada uno de los espacios de cadena. Pero yo voy a cambiar de color de hilo, así es que les voy a mostrar cómo vamos a hacerlo. Miren, aquí tengo mi última cadena. Ahí está. Yo voy a hacer dos vueltas en este color gris y luego una vuelta en el color azul. Luego de nuevo dos vueltas en el color gris y una vuelta en el color azul. Para unirnos y agarrar el nuevo color, nada más metemos el gancho aquí encima del primer punto bajo. Así, miren, dejamos de usar el color gris y jalamos una lazada con este color azul. Así. Y luego jalamos aquí para que ese punto se cierre. Y ahora con el color azul, nada más me voy a regresar al último espacio de cadena, que es este, y voy a hacer mi primer punto bajo. Ahí está.
Así es como vamos a terminar cada vuelta y iniciar cada vuelta cuando cambiamos de color de hilo. Aquí jalen este hilo y al igual que el color gris para que ese punto se cierre. Ahí, perfecto. Ahora hacemos una cadena y en cada uno de los espacios de cadena de la vuelta anterior hacemos punto bajo cadena y así voy a continuar por todo alrededor haciendo lo mismo. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final, tengo un total de 34 puntos bajos separados de una cadena. Aquí al final siempre vamos a hacer una cadena y para terminar cada vuelta nos vamos a ir aquí encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Aquí como yo ya no voy a continuar con este color azul, voy a agarrar una lazada con el color gris y voy a continuar y voy a hacer 2 vueltas en este color. Así miren, voy a hacer el punto deslizado. Ahí está. Voy a jalar el color azul para que se cierre ese punto y ahora voy a regresarme aquí al espacio de cadena, el último que hice, y voy a hacer un punto bajo, una cadena y luego un punto bajo, una cadena en cada uno de los espacios de cadena de la vuelta anterior. Y así es como ustedes van a continuar para cada vuelta. Ahí está, al final de cada vuelta vamos a tener el mismo número de puntos, que son 34. Asegúrense de contar sus puntos, porque si no, va a comenzar a crecer a los lados y van a pensar ustedes que por qué es que está pasando eso. Es porque tal vez están agregando un punto más aquí al final. Ok, pues bueno, así es como van a continuar. Yo no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante, pero continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta parte, hice un total de 26 vueltas. Desde aquí hasta aquí hay 26 vueltas y me está midiendo con el resorte doblado. Así de esta manera me está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Ahora, yo al gorrito para varoncitos me gusta doblar aquí el resorte. Si ustedes prefieren hacerlo donde no doblan el resorte, entonces hagan menos vueltas. Que esta parte aquí les mida igual, aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a reducir. La altura total que tiene que tener este gorrito para la medida que estoy haciendo es de más o menos entre 17 y 18 centímetros. Allí va a depender de ustedes si lo quieren más largo o más corto, pero bueno, aquí miren. Terminé de hacer la vuelta número 26 y ya inicié la vuelta número 27 con este color azul. Ahora, lo que vamos a hacer para reducir es, en cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer un punto bajo, pero ya no vamos a hacer cadena de separación. Solamente vamos a ir en cada uno de los espacios así y vamos a hacer puntos bajos. De esta manera vamos a reducir en esta primera vuelta de reducción. Así es que continúen así por todo alrededor. Al final siempre vamos a tener un total de 34 puntos bajos, pero no vamos a tener cadenas de separación. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de reducción. Tengo 34 puntos bajos. Recuerden que en esta vuelta hicimos puntos bajos, pero no hicimos cadenas de separación. Ahora, para terminar aquí, voy a unirme aquí al inicio con un punto deslizado. Ahora yo voy a continuar con este color celeste. Voy a cerrar el gorro con este color. Ya corté el color gris. Ya no lo vamos a necesitar. Así es que aquí hacemos el punto deslizado. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a reducir una vez más. Así es que vamos a hacer una cadena. Y en el siguiente punto bajo, que es este, voy a hacer un punto bajo, pero no lo voy a cerrar. Me voy a ir al siguiente punto y voy a jalar una lazada. Tengo 3 lazadas, cierro. Vamos a reducir de esta manera. En el siguiente voy a hacer un punto bajo normal, pero en los siguientes 2 lo mismo. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Y en el siguiente un punto bajo normal. Ahora otra vez más en los siguientes 2 lo mismo, meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro y luego un punto bajo normal en el siguiente. Así vamos a reducir para esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 22 puntos por todo alrededor. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado.
Ahora vamos a hacer una vuelta sin reducción, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo y luego un punto bajo en cada uno de los puntos por todo alrededor, al modo de terminar con 22 puntos. Continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta y tengo 22 puntos bajos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto y en los siguientes dos vamos a reducir. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego en los siguientes dos voy a reducir. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Y ahora en los siguientes dos, un punto bajo en cada uno. Y de nuevo reducimos. Así vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos y luego una reducción. 2 puntos bajos, una reducción por todo alrededor. Continúen y nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la cuarta vuelta y tengo 17 puntos. Para terminar vamos a irnos encima del primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la vuelta. Ahora para la quinta vuelta vamos a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en los siguientes 2 puntos voy a hacer un punto de reducción. Ahí está. Ahora otra vez más vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y luego en los siguientes dos un punto de reducción. Así vamos a continuar para esta quinta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más nos vamos a unir al inicio con un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer un nudo, así. Y ahora vamos a pasar aquí. Ya corté mi hilo. Y vamos a pasar así, uno sí, uno no, por todo alrededor para cerrar este huequito que quedó aquí. Aquí al final me quedaron 13 puntos. Si ustedes quieren continuar y reducir aún más, lo pueden hacer, pero así como está, ya tiene el tamaño que necesita tener para la medida que lo estoy haciendo, que son aproximadamente 18 centímetros. Bueno, ahí está. Ahora vamos a pasar aquí por el lado de adentro. Y ahora nada más jalamos aquí este hilo para que se cierre. Miren, ahí está. Y con esta lazada aquí nada más vamos a amarrar un nudo. Y ahí. Así es como queda la parte de arriba del gorrito. Ahora yo le hice un pompón. Aquí está, miren. Se lo voy a poner aquí para que se mire más o menos así. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.